me acompaña Dani Sousa, nuestro realizador, que me hace muchísima ilusión porque es amigo, una persona lindísima, siempre está detrás de las cámaras y me hace mucha ilusión que en este espacio todos seamos lo mismo. Y que Dani esté hoy aquí para mí es como wow, qué bien, qué bonito. Muchas gracias, Dani. No sé ni qué decir, no sé si soy digno de estar aquí, la verdad. No sé si este privilegio tan grande que me has dado. Y además hoy, precisamente, que vamos a hablar de música, que quizá la música, o por lo menos para mí, es la única máquina del tiempo que tiene al alcance del ser humano. Porque cuántas canciones no te transportan a otra época, a otro momento, a otro lugar, ¿verdad? Verdad. Hoy tenemos el privilegio de estar con Gabriel de la Rosa, que tiene nombre de arcángel y nombre crístico por el Santo Grial de la Rosa, que a través de la música ha conseguido poner palabras a emociones que muchos no sabíamos explicar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Pues a mí me encantaría empezar por cómo empezaste tú con tu carrera musical. ¿Cómo llega la música a ti? ¿Cómo llega la música? Pues desde que tengo uso de memoria siempre ha estado ahí. Desde pequeñito ha sido algo muy importante en mi vida y bueno, pues en lo que me ha apoyado. Estaba pensando que, un poco lo decía Dani, que cuando uno escucha una canción, no solo está escuchando esa canción, prefiero una canción que ya has hecho tuya, que ya te ha acompañado en muchas ocasiones, sino que estás escuchando esa canción y estás viajando y estás en un momento determinado, estás en un lugar determinado, en lugares que ya ni existen muchas veces. Y que gracias a las canciones, gracias a la música, pues vuelves a estar ahí con esa persona, pues en ese acantilado o en ese... yo qué sé. Y sí, siempre ha estado presente en mi vida. ¿Y Sinova? ¿Cómo empieza Sinova? ¿Desde dónde se crea el grupo? Pues se creó hace muchos años, 2008, si no recuerdo mal, con una formación completamente diferente a la actual. Pero bueno, veníamos de tocar en otras bandas porque yo vengo de Durangaldea, que es, bueno, pues es una zona en Vizcaya preciosa y que tiene mucha tradición de muchas bandas de artistas, de mucha música, y todos desde muy pequeños ya tocábamos en grupos, ¿no? Y todos con todos, porque íbamos... ¿Os conocíais ya? Sí, claro, es una escena muy potente que creo que ha tenido muy poco altavoz para toda la gente, para todos los músicos con tantísima calidad que ha habido en la comarca, pues una comarca como los Hobbits, pues igual, ahí somos así. Y creo que deberían haber salido bastante más bandas de las que han salido, porque hay muchísima gente talentosa y muy conectada con la música, ¿no? Eres compositor y vocalista de la banda, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte por esas letras, si son letras que piensas, que muchas veces escribes y te nacen desde el corazón, o sea, si son letras que tú crees que pueden venir en un canal directo o son meditadas, porque he visto que hablas mucho sobre, hablas de la empatía, de la comunidad, o sea, lanzas mensajes en todas las canciones, es una pasada, ¿eh? Pues muchas gracias, con cariño se hace. Pero mira, esto que comentas es una duda que yo tengo muchas veces también, ¿no? Pero puedo estar horas trabajando en una canción, horas para que salga una canción, o días, semanas, y no termino de dar con esa canción, con lo que busco, con la emoción o con lo que tendría que sentir, lo que tendría que provocarme, y veo que no. Y de repente hay algo en un momento determinado que hace clic y que empiezas a escribir y empiezan a llegar los acordes, y lo que no has conseguido hacer en todas las horas, en todas las semanas anteriores, aparece de golpe, ¿no? Claro que también tiene mucho que ver, que igual es el trabajo previo, pues te lleva ahí, pero no creo que sea solo eso. Hay un momento que es un clic que te digo que dices, es esto. O sea, es esta frase, es esta canción, voy a empezar a tirar del hilo. Que es un misionero, ¿eh? O sea, yo escucho tus letras y digo, wow, o sea, es muy potente lo que
lo que escribes, ¿eh? Porque es que además hablas del ser humano, o sea, esa introspección, o sea, cómo tú puedes plasmar en tus canciones como ese camino de aprendizaje del ser humano, ¿no? O sea, a mí yo escuchaba cosas que decía, está hablando del efecto espejo, o sea, está hablando de cosas que son muy pros, ¿sabes? Que hay que estar bastante enchufado o por lo menos te da mucho que pensar en tus letras. Sí, a ver, hay mucho aprendizaje, mi aprendizaje. Hay mucho trabajo introspectivo ahí. Sí, y que después se plasma en las canciones, ¿no? Intentando hacerlo quizá menos crudo, ¿no? Buscar una poesía o una manera, porque al final no es lo que estás contando, sino el cómo lo cuentas, lo que engancha. Y lo que hace que el mensaje llegue de una manera o que se quede a mitad de camino, ¿no? Entonces, pues eso, al final parte todo de la propia experiencia. También, no solo mirarme al ombligo, también, sino miras al mundo, ves lo que sucede y te empiezan a llegar cosas y como te decía, muchas veces no sabes si son tuyas o no son tuyas y simplemente, pues, el famoso canal, ¿no? Vienen desde otro sitio, ¿no? Que a lo sí. mejor sería bueno que expliquemos un poco qué es el canal. O sea, ¿tú sabrías explicar qué es el canal cuando estás en canal? ¿Sabrías? Bueno, yo creo que resumiéndolo es simplemente estar conectado con el todo. Soy muy escéptico también en muchas cosas, en todo, diría. Pero sí es verdad que hay momentos en los que uno, cuando está creando, siente esa magia, ¿no? Que está ahí, ese algo. Te conviertes en un instrumento, claro, ¿no? Y a través de ti es como dejar tu cabeza, dejarlo todo a un lado y a lo mejor coger tu cuadernito, tu lápiz, empezar a escribir y al ratito decir que he escrito. Me he convertido en un instrumento del todo, ¿no? Sí. Mira, hay una canción, se llama Los días que vendrán, que fue era la última del anterior, o sea, del último disco que sacamos. Última, penúltima. Es una canción muy lenta, lejos de ser un single, o sea, no es una canción radiable. Bueno, con otro artista quizás sí, pero con nosotros es difícil que te ponga en la radio o tal. Bueno, nosotros es difícil que nos ponga en la radio, así secas. Bueno, pero igualmente te ponían en la radio. Lo que pasa que ahora en la radio, si quieres que te pongan, tienes que pagar mucho dinero, ¿sabes? Bueno, yo creo que ahora las cosas han cambiado. Disco rojo, disco verde, ¿no? Como antiguamente, que tenías ahí. Eso es. Yo creo que ahora el dinero se está yendo para otro lado y tienes que pagar igual para que. Pero bueno, que los días que vendrán. Como dicen en mi tierra, los días que vendrán. Como parte del canal, ¿no? Eso es. Y los días que vendrán sucedió que, joder, empecé a escribir y empezaron a caer lágrimas y llamé a mi pareja y fue... Esto lo he contado en alguna ocasión. Le dije, ponte esto. Llegó la primera estrofa, le empezaron a caer lágrimas y le dije, nada, era solo eso, venga, ya sigo, tengo que seguir aquí y tal. Y me decía, deja de utilizarme con tus experimentos, de algo, ¿no? Es que quería saber si de verdad era yo que hoy estoy flojo, que estoy tal, o si esto es tan potente como creo que es. Y después hemos visto que ha sido una canción que ha crecido muchísimo. Hicimos una colaboración, además la hemos sacado de nuevo con Nina, que es una cantante increíble de Morgan. Impresionante. O sea, Sí, es impresionante. Esa canción es como, wow, dices, es que esto está muy canalizado. Es un mensaje de misionero musical, ¿sabes? Pues es un concepto misionero musical. Total. Y desde luego, ni de lejos pensábamos que iba a tener la repercusión que ha tenido, ¿no? Y bueno, también tengo que la voz de Nina eso es algo increíble, único. Y que ella y su voz, la manera de cantar algo tan delicado a nivel emocional, pues creo que ha conectado con la gente como ha conectado. Ya te digo que no lo esperábamos y bueno, pues... Luego recurrís mucho y recurrís en las letras al pasado, al presente y al futuro, que también me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, esos recuerdos del niño, ese presente que vives a lo mejor cuando estás atravesando momentos de oscuridad y ese futuro que quieres que sea un futuro prometedor, ¿no? Entonces das como mucha esperanza en tus letras, es muy guay. Muchas gracias. ¿Es cierto eso que dicen que desde los momentos oscuros, el desamor y demás es como uno de los mejores lugares donde crear y donde componer canciones? Para mí no. No.
Cuando estoy mal, cuando en los momentos oscuros, yo qué sé, pues en esos baches, no me apetece escribir, no me apetece tocar y a veces, no me apetece, pocas veces, pero no me apetece oír música. Porque antes sí que en los momentos complicados, uno se ponía una canción y te ponías la canción más triste para llorar con ella, ¿sabes? Claro, claro, Y para tal, castigarte, para autocastigarte ahí un poquito. Y no, Flagelarte. claro. Lo que me ha sucedido después es que de los momentos oscuros, de los momentos complicados, cuando uno está bien, cuando ya tienes la perspectiva del tiempo y ves todo lo que ha sucedido, ¿sabes? Y lo puedes describir incluso como alguien desde la barrera, ¿no? Ya es cuando ya escribes sobre Ahí eso. es el momento. Eso dice mi psicólogo, Claro. que hay que tener experiencia, introspección, Eso y es. después de eso ahí es cuando ya nace todo lo demás. A soltar. Claro. Luego a soltar. Exactamente. Bueno, al final, como cualquier disciplina artística, es una forma de expresión. Y la música yo creo que es una de las mejores canalizadores de emociones. Sí, sí, sí. Esto, con la música lo es todo. Esto, podemos hablar de cine. Tienes un actor, una actriz increíble haciendo una escena perfecta, te meten la canción equivocada a tomar por saco todo. La música lo cambia Eso todo. sí. En el cine, ¿verdad? Totalmente, sí. Eso es. ¿Ves algo? Quizás puede ser más flojito, tal cual. Aparece una canción que alza todo, lo lleva para arriba. Claro, la música tiene, Lo cambia todo. claro, tiene ese poder, pero así como te lo digo en este ejemplo que hemos puesto, en la vida misma también, ¿no? Yo en algún curso de edición que he dado ponía un ejemplo de una película muy antigua que se llama Operación Dragón, de Bruce Lee, que sale con Buenísima. Chuck Norris. Sí. Y hay una escena final de pelea en el que los dos empiezan como a quitarse ropa, pero para pelearse. Entonces le colocabas una música sensual a esa escena, a ese trozo, y cambiaba completamente el significado de la escena. Parecía otra cosa que no tenía nada que ver con lo que iba a pasar. Entonces yo creo que la música lo cambia todo. Lo cambia todo, y a nivel de imagen más todavía. Tiene toda la razón. Eso sí. Estoy con él. Sí, estoy de acuerdo. Sí, también en función de la música que escuchamos nos podemos reconocer a través de la música, ¿no? O sea, podemos reconocer a las personas. Yo hace poco, bueno, pues estuve en unos premios de cine y hablando con un actor así bastante conocido y me decía, a mí me encanta el heavy. Y yo le miraba y decía, hostia, claro, porque yo no puedo entender, a mí me gustan, pues me gusta de repente Rocío Jurado, o sea, me encantáis vosotros, pero me gusta Julio Iglesias. Digo, a mí de qué me gusta Julio Iglesias, y no es de mi generación, pero claro, cuando alguien me dice, me encanta el heavy, me encanta, ¿sabes? A lo mejor también son frecuencias para mí que son demasiado duras. Entonces, no sé si alguna vez te has puesto a investigar en el tema de la música lo que son las frecuencias o lo que Sí. pueden despertar en ti. ¿Esto has visto cosas de esto y has investigado un poquillo? Sí, algo... A ver, también te digo, yo hacía metal extremo. Yo vengo a hacer metal Hostia, antes o sea, de tú venías Sinova. de lo duro, duro, ¿eh? Sí, 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 era Sí. metal extremo cañero. Y mi vida era otra también, ¿sabes? Y socialmente, pues a ver, eran otras edades y éramos unos salvajaos. Entonces, la música iba en consonancia. A día de hoy también me gusta escuchar de vez en cuando metal, sobre todo de los clásicos, me gusta, pero escucho de todo y también, sí es lo que comentas, ¿no? Según cómo estés, la energía que tengas en determinado momento, pues vas a ir a por una canción o ella te va a encontrar a ti. Mira, hay una situación en mi familia, alguien que falleció muy, muy querido hace ya unos años y, bueno, mi abuelo. Y mi tío decía, mi tío no es creyente, es un tío increíble, un amor, pero no le hables de Dios. Y me contó que eso, que él, después de fallecer su padre, tal, fue a tomar algo y la canción que siempre escuchaba su padre pues empezó a sonar en el bar, ¿no? Y de repente ahí tuvo una... Claro, nunca había oído esa canción, no era una canción que en ese momento estuviera en los 40 principales o donde fuera, tal, no. Y sonó esa canción justo ese día que era cuando necesitaba escucharla, ¿no? Y de repente ahí vio
vio esperanza, ¿no? De repente no fue todo solo oscuridad, sino que de repente hubo esperanza, aunque hubiera una pérdida muy dolorosa, ¿no? Entonces, ese poder también lo tiene la música, al encontrarnos según necesitemos una canción o tal. Como transformar, claro, porque al final también dices que vienes de un tipo de música diferente al que haces ahora. ¿Cómo has conseguido transformar toda esa oscuridad en luz? Porque vienes de una etapa más oscura, ¿no? Cuando eras más joven, todos venimos de una etapa más oscura, ¿no? Y vamos como transformándonos en... Bueno, la vida tiene que ser claroscuros también siempre, ¿no? Creo. Es decir, que hay momentos muy luminosos, momentos más oscuros, y el aprendizaje tiene que ser... Tiene que venir de los dos lados, porque si no, la balanza estaría así todo el rato, entonces tiene que haber un equilibrio. Total. Siempre, ¿no? Uh-huh. Esa es la ley de la entropía del universo. Si el suelo no hace la misma fuerza para arriba que tú, se hunde, y en la vida es igual, en las emociones, en todo. Tiene que haber un equilibrio. Los problemas vienen cuando hay un desequilibrio. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Eso es así. Lo que decías antes de la canción es que al final las emociones nacen en el subconsciente. Entonces, cuando tú tienes muy asociado un momento a una canción, ese se dispara solo, es automático. No lo vas a poder evitar. Y te va a transportar allí, lo vas a ver, lo vas a sentir, lo vas a oler. Es como volverlo a vivir. Es lo bonito de la música. Al final es que es como una máquina del tiempo. De momento la única que conocemos y la única que podemos utilizar. Totalmente. Además, si hiciésemos una pausa y ahora mismo le dijésemos a los oyentes que piensen un momento en su vida feliz en el que escuchaban una canción, o sea, probablemente en cuestión de segundos les venga alguna canción, o feliz o no feliz, alguna canción que te haya marcado, ¿no? ¿No te pasa que cada momento de tu vida tiene una canción? A mí me pasa. O sea, yo recuerdo dejarlo con mi ex y estar escuchando Serrat en bucle y yo decir, pero ¿por qué escucho yo a Serrat? ¿Sabes? Pero ¿Con qué motivo? Me sentía reconocida con todos, ¿sabes? Era como, es que este señor todo lo que dice es verdad, ¿sabes? Claro, en función del momento que estás atravesando. Pero de ahí lo que dice él, que muchas veces las canciones te encuentran. Porque es verdad que muchas veces estás atravesando momentos y de repente escuchas la letra de una canción y dices, coño, parece que la han hecho para mí y para este momento. ¿Verdad? Es eso, que muchas veces las canciones te encuentran. Sí, y las comprendemos también. De repente, una canción que ha sido intrascendente en tu vida, o sea, no de estas que sonaban y era ruido de fondo, sucede cualquier cosa en tu vida y de repente es cuando entiendes ese mensaje porque lo estás viviendo, ¿sabes? Y dices, coño, pues esto iba a ser esto, ¿sabes? Y bueno, pero es así, ¿no? Un poquito el poder de las canciones. Libera muchísima dopamina escuchar música, eso está demostrado. Está demostradísimo. Sí. Es buenísimo. Curioso lo que hablabas del tiempo antes, porque en nuestras letras siempre el tiempo ha tenido un papel clave. Yo tengo una obsesión también, ¿no? Esto va a toda velocidad. Y cuantos más años cumples, creo que esto lo sabe todo el mundo que va cumpliendo años y que sean muchos más, por Dios, pero esto se acelera, ¿no? Y es como, que esto no frena. Eres un profesional de ponerle presente a la música. El ponerle presente y también ponerle el que podamos escuchar una canción tuya y decir, voy a reflexionar, ponerle reflexión, ¿no? Entonces poderle poner presente y hacer que el tiempo también pueda pararse de alguna manera a través de la música, ese es un don muy grande. Sí. Es un poco la intención también, ¿no? Hay un propósito ahí de que no todo vaya tan rápido. Sí, y que las canciones quedarán, esa es la idea. ¿Sabes? Lo hablábamos el otro día, bueno, hicimos un himno para un equipo para el Bilbao Basket. Y nos preguntaban sobre qué intención teníamos con el himno. Para nosotros es un honor, ¿sabes? Es un equipo a nuestra tierra. Además, el equipo que tienen ellos a nivel humano son increíbles. ¿Tal? Pero ¿qué es lo mejor que le puede pasar a esa canción? Que un día pregunten y que nadie sepa quién es. ¿Sabes? Que estén en Somera, en las calles de Bilbao, cantando la canción y que nadie sepa, y cuando pregunten quién es el autor, no tenemos ni idea. Esa es la mejor vida que puede tener una canción. Nosotros al final pues pasaremos y en 2 o 3 generaciones nadie se acordará de nosotros, pero eso puede estar ahí. Ojalá suceda, ¿no? Que las canciones sean lo que un día
dejemos. También suena bastante pretencioso decir, este es mi legado. Tampoco es eso, pero sí que como un poco un sueño inocente, o sí, creo que es un buen sueño para un músico, ¿no? Que llegue a suceder eso, que tú desaparezcas, pero que eso quede ahí. Bueno, es muy lindo, ¿no? Tener la intención de dejar una semillita en el mundo, ¿no? Eso es muy bonito. Sí, lo que pasa es que te vas dando cuenta a la larga, ¿no? Y dices, coño, esto es un trabajo que estamos haciendo, esto quedará. O no, por eso ya dependerá de la gente, pero ojalá, ¿no? ¿Y qué es lo peor y lo mejor que tiene la música para ti? Lo peor, la industria, todo lo que rodea el arte. El mamoneo extremo y el odio que genera muchas veces. Bueno, pero esto yo creo que es algo ya que se ha globalizado, ¿no? La mala leche y el odio a través de las redes sociales, muy fácil. Bueno, que lo que vemos todos La polarización cada día. nos rodea tanto. Sí, una polarización cada vez más salvaje y claro que afecta a la música y a todo lo que haga uno en la vida, ¿no? Entonces, todo eso que está alrededor, que es un ruido, es lo peor. Lo mejor, la música en sí, el arte, o sea, lo artístico, el poder crear, y lo más importante de todo, y es lo único, lo más importante, sí. Cuando alguien recibe esa canción, la hace suya, le mueves emociones. Cuando esa canción se hace especial para alguien que no eres tú. Tú has hecho la canción en tu habitación, en tu estudio, tal, y de repente hay alguien en otro extremo, en México, en Albacete, da igual, que ha encontrado esa canción, la ha hecho suya y la ha removido, o que en un momento complicado de su vida le ha podido ayudar de alguna manera. Eso es lo que merece la pena y por lo que de verdad uno dice, joder, claro que sí. ¿Piensas mucho en eso? Se lo planteas mucho, pero te lo iba a preguntar antes. Si alguna vez te planteas a toda esa gente que le habrás ayudado, incluso gente que le has podido salvar la vida con una canción, porque esto pasa, de repente una letra te cambia, ¿no? Esto Qué responsable. Desde el punto de vista de la psicología, esto pasa, que hay gente que de repente te dice, hostia, pues encontrar tu música, encontrar tal, me salvó, me curó, etcétera, etcétera. Sí, a ver, ¿Cómo te hace sentir? Nos han escrito con mensajes parecidos y con situaciones muy críticas, con problemas muy gordos, y ves que te escriben algo completamente sincero y yo lo veo y, a ver, yo soy de llorar, lloro rápido, me emociono. Yo soy muy también. Paloma lo sabe. Bueno, Dani está siempre ahí detrás de las cámaras y está llorando. Fue bonito. Enseguida me emociono. Si cantas algo en un ratito, Dani se me pone a llorar de mí. Hablando con Marta Santos, que llorera, madre. Pero sí, entonces tú ves eso y dices, es increíble, o sea, es increíble. Y por otro lado, dices, me queda grande, ¿sabes? Qué responsabilidad, ¿verdad? Claro, yo solo he hecho una canción, pero ves que no es una canción. Y vuelvo otra vez a la gente. Las personas son las que hacen que esa canción tenga una validez, un significado, una interpretación que tú ni siquiera habías llegado, y resulta que es mucho más poderosa que esas líneas que tú escribiste en un momento determinado, ¿no? ¿Y cómo mantienes el centro en los momentos así más duros a nivel musical? O sea, ¿cómo te mantienes tú cuando estás delante de todas esas personas, ¿no? ¿Cómo llegas a casa, ¿no? ¿Cómo encuentras tu centro, ¿no? Para volver a Gabriel. Pues antes, ahora no hay problema. Me encanta tocar en directo, me encanta ver a la gente. Me encanta lo que se mueve ahí. Es algo súper poderoso, es increíble, ¿no? La música, pues esa comunión, eso es único. Y ahora llego a casa y estoy súper feliz de estar en casa. Y es algo único también. Y muy bien con mi familia y con el peque. Y me apetece estar. Hace un tiempo, si es verdad que... Claro, esto lo vas aprendiendo, pero dabas un concierto, tenías ese subidón de esa adrenalina, tal. Salías y dices, ya está. Y esto, y de repente te pasabas el lunes, el martes y el miércoles con un vacío tremendo que no sabías ni
ni de dónde venía, con una tristeza que ¿por qué estoy yo? O sea, me ha salido todo bien, el concierto fue increíble, no ha pasado absolutamente nada, y llevo 3 días que no levanto cabeza. Y eran esos contrastes, ¿no? De estar de repente arriba y subir y bajar, claro. Y estás, ¿sabes? De la luz total a la sombra, ¿qué tal? Y no es real, eso es en tu cabeza. Al final es normalizar, disfrutar. Nosotros cerramos la gira en el Movistar Arena, fue increíble. Y al día siguiente estaba con mi familia dando una vuelta por Madrid y fue increíble también. Había disfrutado el concierto, estaba disfrutando de ese momento. Y que no considero, o sea, muchas veces siento que estoy como un turista. O sea, habrá muchísima gente y será su sitio, que estarán haciendo 3 palacios de deporte, 4 tal cual, y dicen, este es mi sitio. Como te caigas de ahí, ¿quién eres? ¿Sabes? Y si no, y si resulta que esos 3 años son los que estás ahí y resulta, claro, esto es hay la ley de la gravedad que te puede mandar para abajo otra vez. ¿Cómo vas a reaccionar? Y yo lo que siento es que estoy de turismo y cuando estoy en Movistar Arena, maravilloso. Cuando llegue un momento, que muy posiblemente llegará, que tenga que hacer salas más pequeñas de nuevo, pues ya estuve de viaje allí, ya estoy de viaje aquí y estoy de visita aquí disfrutando de este momento, ¿no? Hombre, que también trabajaremos para que vaya todo muy bien y tal, pero bueno, que la vida, ya te digo, que son vaivenes y zigzags y subidas y bajadas, ¿no? Pues son emociones súper antagonistas, si te das cuenta, muy difíciles de gestionar. Y yo creo que en esas subidas y bajadas tan grandes, en esa onda sinusoidal tan brutal, es donde muchos artistas, y no solo músicos, yo creo que en cualquier disciplina artística, pierden el pie. Ya. Que está el problema, ¿no? Porque al final las bajadas y las subidas tienes que intentar, a medida que pasan los años, que sean lo más fluidas posible, ¿no? Que no sea estar en los extremos, ni arriba ni abajo, ¿no? Intentar estar en el medio, ¿no? Que la ola sea una ola tranquila. Os contaba, no me acuerdo quién era, una actriz, que eso te lleva a vivir muchos momentos de soledad y que en la soledad es donde muchas veces te pierdes. No lo sabes gestionar. Porque no vienes de estar con 2 o 3 personas, vienes de ver el Movistar Arena lleno, volcado contigo, cantando contigo, sintiendo una energía brutal y de repente te encuentras solo 2 o 3 días en un hotel, en tu casa, tal. Es demasiado bestial. Gestionar eso es muy complicado. Totalmente. Y eso acaba con mucha gente. Y bueno, no vamos a hablar de adicciones, pero esa ola, el estar en la cresta, el tal... y no encontrarte, o para intentar no encontrarte solo contigo mismo después de tanta gente diciéndote lo bien que lo has hecho, lo tal, todo, pues todo lo bonito que te puede decir alguien que te ve, o la gente cuando te ve en el éxito, no, maravilla, vamos a tener mano, pero de repente estás solo, ¿sabes? No tienes a nadie diciéndote eso, ni ¿sabes? Entonces, ¿qué haces? Intentar mantener esa emoción. ¿Y cómo intentas? Pues a través de sustancias, tal, y muchísima peña cae. Claro que... No, y encima en la música es más fácil porque están como esos rituales de vamos a tomarnos los 2 chupitos antes de salir, ¿no? O sea, como que vamos a salir con un poco de tal, ¿no? Y al final esos 2 chupitos, pues habrá veces que se convertirán en 2 chupitos, luego en 2 no sé qué, 2 no sé cuántos, y al final una cosa te va llevando a la otra porque lo que quieres tapar es el vacío o estar siempre con esa adrenalina y esa dopamina arriba, que es que eso es insostenible. Sí, en nuestro caso sacamos el alcohol, de camerinos y todo. Soy súper healthy, me encanta. O sea, si no va es healthy, tenemos un titular. Tienen palitos de apio, de zanahoria y un poco de hummus. ¿Sabes? Lo tenemos. Que lo sepáis, porque ahora viene de más generaciones que son súper sanas. Sí. O sea que esto es importante. Vamos mejorando. Sí. Ojalá, sí. Nosotros es que al final... era algo que podía dar más problemas que alegrías y que ya hemos vivido muchas cosas, o sea, tenemos una edad y bueno, hay gente más joven, Ranch tiene 30 o por ahí,
Pero, claro, nosotros ya hemos vivido muchas cosas y la música es nuestra profesión, ya habiendo vivido hace mucho tiempo, Claro. No, y que pues, encima sois del norte, que sois experiencias. más duros que el resto, ¿sabes? Bueno, Que Y tenéis cabrones una del norte, dureza los claro, del claro. norte que no lo tienen el resto, yo soy ¿sabes? adoptado, soy de Tenerife, pero llevo muchos años ahí, así que sí, también me vale. Y sí, al final, joder, estamos trabajando, hay mucha gente, paga una entrada para verte, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que estar muy conectado. Como salgas un poquito tal, hay gente que sí, ¿eh? O sea, hay artistas que yo veo eso y digo, Pero hay otros que madre se mía, percibe, o no sea, soy hay capaz. gente que se percibe que ves que salen y que han bebido más de la Ahí está el cuenta problema, o que ya. han tomado tal, y entonces es que se nota porque el público no es tonto. Claro, y está muy guay para alimentar la leyenda, ¿no? De la leyenda negra, el rock and roll y tal, pero creo que ahora mismo, claro, cuando ves que van cayendo, ¿no? Y incluso de tu generación, gente que era muy buena y que han caído porque al final les ha podido la otra parte, ¿no? Pues ves que, joder, si quieres una carrera larga, está guay divertirse un poco, pero igual tienes que tener otro estilo de vida o cuidar mucho esos detalles, ¿no? Y si vas a tocar, vas a trabajar, aunque sea increíble tu profesión, aunque estés disfrutando, pero tienes que tener una responsabilidad, ¿no? Bueno, Ahí imagino que cobrará muchísima importancia también el entorno, ¿no? La gente que te rodee, Claro. etcétera, ¿no? Ahí Te puedes conseguir lo te que pueden quieras. ayudar a irte a un lado, a otro, con una facilidad pasmosa. Exactamente. Pero sí, pues yo creo que casi todas las profesiones relacionadas con el arte son así. Puedes conseguir lo que quieras en cualquier momento si te va bien, ¿sabes? Porque ahí vas a tener a toda la gente detrás de la oreja y si quieren... Ahí el teléfono no para de de sonar. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, de hecho decidiste hace poco irte a vivir al campo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en el campo para estar como más apartado de...? Pues hace un tiempo, hace ya 8 años. 8 años, Sí, fíjate. 7, 8 Tomaste años. la decisión de vivir fuera, ¿no? Para estar como más Sí. conectado con... Bueno, nosotros siempre hemos vivido en esa zona que es mucho monte. De hecho, Dani, nuestro guitarrista, ahora tiene ligamento cruzado. Que un beso desde aquí, Dani. Ahí, cámara. Que es un montañero, vamos. Y tiene el ligamento cruzado, pero le sucedió andando, que te manda narices, colega, tú que pareces una cabra, que estás todo el día ahí subido a esto y de repente, paseando, pues se ha hecho una avería. Pero bueno, es fuerte y se recupera rápido. Pero lo que decía, estamos rodeados de monte. Es una zona que es increíble. Entonces, nosotros tenemos esa suerte. Venimos mucho a Madrid, yo también estuve una temporada larga en Madrid, que es lo que hablábamos el otro día. Pero en cuanto quieres... y me encanta, me encanta la ciudad, me encanta Madrid, me encanta Barcelona, me gusta mucho. El ambiente, todo. Pero cuando ya quieres coger un poquito de perspectiva, crear o simplemente vivir tranquilo, lo ves de otra manera. O sea, hay cosas que antes veías muy guay que de repente de lejos dices, hostia, esto no era tan guay, ¿eh? Esto no... Mi cabeza sonaba mucho más. Eso es, sonaba mejor, sí, sí. El ruido no ayuda a crear, ¿no? No, claro, eso es. Y de repente, ya te digo, a no sé cuántos kilómetros y en la montaña, estás mucho más conectado con todo que en el centro de una gran ciudad, ¿no? Y que muchas veces seguimos subestimando mucho el poder curativo de la naturaleza y de un rayito de sol. Pero mucho, ¿eh? Y del viento, De todo. del agua, de la tierra, ¿no? O sea, al llegar a casi descalzarte, es que ya eso te está sanando, ¿no? Son cosas súper sencillas. Sí. O estar eso, descalzo en el césped. Y fíjate, estaba pensando que siempre me ha parecido como muy... Joder, estos hippies. Todo el día descalzos, Sí, ¿no? Y luego dices, claro, es que eran muy listos, los hippies son muy listos. Sí, y yo tenía muy cruzado los hippies, yo también te lo digo, porque he tenido varias vidas también. Pero de repente, un día te ves descalzo en el césped, tranquilamente, después de 2 días de lluvia, que está húmedo, pero ya está saliendo el sol a calor, y dices, joder, esto... Hay una plenitud ahí que... La paz. Sí, paz, sí, es paz. Y
y que en otros sitios es más difícil de encontrar. Ahora te digo, depende también del trabajo, ¿no?, que uno lleve consigo, puede encontrar la paz en mitad de la Gran Vía. ¿Sabes? Con todo el jaleo y con todo el ruido y con todos los conflictos que puede haber alrededor y los Creo que ese es un claxones. trabajo ya como superior, ¿no? O sea, yo últimamente, Sí. te parecerá una tontería esta anécdota que os voy a contar a los dos, pero me pongo a hacer yoga y entonces me pongo un aspirador de esos que van por casa que son muy por culeros, Sí. ¿sabes? De esos que te persiguen. Entonces me pongo a hacer yoga, ¿no? Y se me sube por el pie y digo, ¿pero por qué tienes los mantras y el este? Y digo, porque claro, ahora lo que tengo que aprender es aprender a relajarme en la incomodidad. Claro. Y aprender a sentir que a lo mejor no es incómodo, que son cosquillas. Entonces le tengo por aquí, por el pie, ¿sabes? Y venga a darme y digo, venga, tú sigues, ¿sabes? Y últimamente siempre me pongo el aspirador. Es una tontería, pero es lo que decías, de aprender a relajarte en esos espacios que a lo mejor no son tan relajantes, ¿sabes? Que es Claro. más difícil relajarse, ¿no? Pero eso ya es el paso 10. Porque Sí. llegar ahí ya tienes que estar como muy trabajado. Sí. No Todavía te me creas, sale. porque A mí tampoco. tú antes hablabas del estoicismo y Sí. una de las leyes estoicas es ponerte en situaciones de incomodidad. Es Las así. duchas de agua fría, el decir no me apetece, pues hazlo sin que te apetezca, Así pues te es. fortalece un montón la mente. Te fortalece, pero yo que me he duchado con agua fría no siento los pies Yo todavía. me meto en ¿sabes? hielo todas las Estoy que mañanas. digo, Yo madre me meto mía. en hielo todas las mañanas, eso es maravilloso. Desde hace 4 años, y creo que no me he vuelto a poner malo desde que empecé a hacerlo, las duchas de agua fría y los baños de agua Sí, fría. ¿no? Y demás. No me he vuelto a enfermar. Fíjate. Sí, sí. No, es que hay que ponerse en la incomodidad todo el rato, porque si aprendes a estar cómodo en la incomodidad, ahí es cuando das como ese pasito, ¿no? Es como que dices, ahora parece que has tendido un poco, ¿no? Cuando aprendes a Sí. manejar eso, ¿no? Pero bueno, estamos todos aprendiendo. Sí. La sí, vida es aprender, es un camino de aprendizaje que nunca termina. Así es. Y ahora te voy a hacer una pregunta así tipo Iker Jiménez que me encantan. ¿Has tenido algún, no sé, algún fenómeno paranormal o algo que te haya pasado así dentro de la música o algo que tú hayas sentido y hayas dicho, joder, esto es un poco heavy, esto que me ha pasado así a nivel místico? Sobrio, dice. Bueno, o no, ¿sabes? No, a lo mejor no estabas sobrio y de repente Sí, te ocurrió no, algo y no. estabas más conectado que nunca. Fua, la música, no te sabría decir. Bueno, a ver. Recuerdo, a ver, cosas que increíbles en la música, muchas. Algo así extraño que me haya sucedido y que me haya quedado con la mosca atrás de la oreja diciendo qué leches ha sido esto. Era, pues mira, recuerdas trabajando en un disco Cartas de Navegación, se llama. Y eran las 3 de la mañana, sí, tarde. Y me dieron un golpe en el hombro que no veas, pero golpe de ¡fa! Y sí, yo pensaba que había sido mi pareja en ese momento, la pareja con la que estaba en ese momento. Entonces me di la vuelta y no había nadie. Entonces me levanté más rápido y no había nadie. Y fui a la habitación y mi pareja estaba dormida. Y nada, cerré y tal. Y me puse otra vez y ya me quedé rayadísimo. Porque el golpe, digo, a ver, yo no estoy loco, acabo de recibir una toba, como se dice allí, pero totalmente. Sí. Y hace no mucho me volvió a pasar otra vez. Entonces yo estoy, esto será un espasmo que me da, que habrá sido mi tal, pero no, porque es un ¡pa! ¿Sabes? Es como, vale, algo estoy haciendo. Esta canción no es la buena, entonces. Un aviso, ¿no? Es como un aviso, alguien que te Sí, está sí. avisando de algo. Sí, y después ya a nivel personal sí que me han pasado algunas cositas y bueno, pues sin más. Está claro, sí, es que es un misionero musical, o sea, y encima Totalmente. tiene conexión con otras dimensiones y con ancestros, con linajes, con abuelos, o sea, y te están dando ahí como, venga, sigue. Sí, o para la cama, una de Sigo, dos. vete a dormir que ya no te está Vete a saliendo bien, no es lo que todavía no has digo. aprendido a descifrar, ¿no? El lenguaje Sí, sí. del más allá, estás en ello. Bueno, yo creo que sí hay mensajes, que yo siempre pongo el sí, ¿no? La duda, ¿no? Pero son mucho más claros de lo que pensamos, ¿no? Que a veces, Señor, dame un mensaje y esperamos que el cielo yo qué sé, cambie de color y escriba tu nombre, ¿no? Y que caigan 3 ángeles y te hagan un musical. Pues es difícil que pase. Entonces yo creo que cuando necesitamos recibir un mensaje, una señal o tal, son bastante más mundanos, o bastante más
sencillos de lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Y muchas veces lo tenemos delante de nuestras narices y no nos damos cuenta y es algo evidente, ¿no? Sí. ¿Le pides señales al universo? ¿O notas señales cuando compones? A ver, noto lo que decía, que era... noto una conexión muy potente con ese momento, ¿no? Con estar creando, estar... Sí que se nota algo. O al menos... Sí, es un... No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero siempre tiro de magia, ¿no? Pero hay algo diferente, ¿no? Que sucede en determinados momentos, sí. Pero mensajes como tal... no sé. Sí que en alguna ocasión, en momentos así muy críticos de mi vida, he llegado a hablar con quien fuera. Decir, ¿sabes? Tronco, esto a cambio de tal, ¿sabes? Pero ya por gente que quieres mucho, 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 mucho y te pones, ¿no? Y te pones tú antes de que... ¿no? Dices, si que sucede algo, que sea yo. ¿Sabes? Que no pase esto, pero ¿te han contestado? O sea, cuando tú has hablado para ponerte tú, ¿te han contestado? Ese par de golpes que... Sí, pero a la larga, quiero decir, la contestación viene después en la vida. No es ¿No te han contestado con voces o con imágenes o con...? No, por ahora no. Por ahora no. No, o sea, yo te lo digo porque yo canalizo y si fuera así, no te lo diría ahora mismo. Empecé con voces, luego empecé con imágenes y ahora es una fiesta, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yo de repente decía, ¿qué me está pasando? Que cojo el coche y llego a los sitios, ¿sabes? A la izquierda, a la derecha. Y yo decía, a ver, esto no es normal, ¿sabes? Y yo no sé ir. Entonces, claro, empezó de una manera y por eso te preguntaba, porque muchas veces preguntas y te responden. Sí, a ver... Está también la voz de cada uno, ¿no? Y las conversaciones con cada uno y el metapensamiento, ¿no? Y tú estás... ¿no? Y claro, muchas veces esa voz puede ser tu propia voz. O quizá no. Tu propio guía, claro, que te estás tú mismo, ¿no? Contestando a ti mismo, ¿no? Claro, es saber discernir, ¿no? Realmente. Eso es. Pero bueno, yo tengo unas conversaciones conmigo mismo que no veas, también te digo. Eso es maravilloso. Sí, sí. Estoy en casa, estoy con las cobas, y digo, llevo un rato hablando conmigo mismo y creo que estoy discutiendo, ¿sabes? A veces me pasa. Hay gente que habla sola, sí, creo que es muy bueno hablar sola. Yo, bueno... Creo que es bastante sano. Bueno, sí, pero no... Hay... O sea, conozco gente que sí, ¿sabes? Que sí tiene ese punto de la facilidad de abrir una puerta y ver lo que hay en el otro lado y tal. Bueno. Y bueno, sí. Qué bien, qué bonito, me encanta, ¿no? O sea, que podemos hablar de esto porque hace 2 años no podíamos hablar de esto, ¿no? O sea, hablar de esto hubiesen dicho que estábamos locos, que no estábamos bien de la cabeza, que teníamos algún síndrome o algo, y ahora te metes ya en internet, donde sea ya los registros acásicos, el Mercurio retrógrado, el primo de, ¿sabes? Que está genial, ¿no? Que al final se puede hablar de esto abiertamente, ¿no? Porque son energías que están ahí y que realmente no les hemos dado voz en todos estos años. Sí, aún así creo que hay que estudiar. Cuando se habla de registros acásicos y tal, hay mucha gente que lo tiene ahí, tiene la información y depende de cómo se gestione eso, puede ser más o menos peligroso. Y Obvio. Y depende de quién tenga la llave en la mano, ¿no? Para entrar en los registros. Totalmente. Sí. Pero de todas maneras, fíjate, a mí me hace gracia, por decirlo de alguna manera. Y con la religión católica ahora por bandera, cada vez más fuerte, o sea, en todos los ámbitos. Y vemos la cruz por todos lados. O sea, fíjate la teoría, o sea, todo lo que se ha vendido, toda la industria que se ha montado ahí, de algo, o sea, ya vamos a hablar de las parábolas, de todas las metáforas cristianas, cosas que son verdaderamente absurdas y que a día de hoy pues siguen moviendo a mucha gente en estos tiempos de hoy. Y de repente hay mucha gente joven que están abrazando pues todo lo católico tal, y con una fuerza increíble. Cuando hablas de otros dioses o cuando hablas de energía tal, se ridiculiza, ¿no? Y yo creo que se ridiculiza muchas veces también
llega desde el mismo lado. ¿Sabes? Que es desde la propia iglesia, ¿no? Que ridiculiza todo lo que no sea ese pensamiento, aunque el propio pensamiento de la iglesia sea ridículo muchas veces, ¿no? Incluso el propio Dios que venden. Entonces, a mí me parece heavy cuando no, es que él habló, pero ¿tú qué me estás contando? ¿Tú has visto? Al final es una cuestión de fe. Y es esa necesidad que tenemos los seres humanos de alimentarnos con algún tipo de creer en algo, ¿no? Y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con la relación que tenemos con la muerte y lo mal que se gestiona la relación con la muerte, ¿no? Entonces, esa necesidad de creer en algo y ese creer en algo te da como una esperanza de que no solo estás aquí para esto, ¿no? Para este tramo que es la vida, tu vida real, etérea, en el que eres cuerpo, alma, hueso, porque nos etcétera, lo han contado etcétera. fatal. Al no te das final, cuenta que tu energía se puede luego transformar en otra cosa. La muerte es volver a la fuente, claro, y volver a un sitio ¿En algo nos precioso. transformaremos en qué? Pues como no me he muerto no te lo puedo contar, ¿sabes? Seguro que en algo lindo. Pero estoy convencido. La fe es importante, pero no la fe cristiana, la fe en algo. La fe en general, claro. Creer en algo creo que es fundamental para el ser humano. El que tengas algo que está ahí contigo. O sea, es importante y ya igual. O sea, respeto máximo a la gente cristiana, respeto máximo a cualquier tipo de creencia, siempre que sea para aportar a alguien, para acompañar a alguien y para que ese alguien tenga una fe y que la vida sea menos dolorosa o menos complicada, ¿no? O que haya una luz, ¿sabes? Creo que lo necesitamos. Pero yo hablo también de todo, que es como lo que comentabas. Hace 2 años no se podría hablar de esto. Siempre se ha intentado ridiculizar. Y es por eso. Mira, es como en Euskadi pensaba, ¿no? La cantidad de ermitas que hay por todos lados y tal. Todas las ermitas están construidas sobre centros de poder paganos, donde antes de estar construidas esas ermitas había ritos precristianos y que de alguna manera pues, estaban ya allí. Y ahí se colocó la ermita, ¿no? Y si querías ir a hacer tu rito tal, pues tenías que pasar por aquí, por este edificio que tiene esta cruz aquí arriba, ¿no? Pero ya eran centros de poder desde antes. Es que ese es uno de los grandes problemas que tienen las religiones, sobre todo las dos que son mayoritarias en el mundo, y es que querer imponerla a los demás. Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser una cuestión de fe y respetar la fe de los demás. Creo que cualquier tipo de fe, sea el que sea, siempre que no haga daño a nadie, es respetable. Yo no sé por qué esa manía de intentar imponer tu fe y tu religión. En la imposición se pierde la fe y creo que se pierde pues ese... La autenticidad. Totalmente. Totalmente. Y está lejos, ¿no? de lo que es lo espiritual. Porque al final se ha hecho siempre a través del miedo. ¿Sabes? Y de repente tienes a mogollón de creyentes que creen por miedo. Y como te pasa... Por la relación con la muerte, el miedo a... Exactamente. Y lo que tienes después. Y que tienes un Dios... Que te va a castigar, ¿no? Sí, y si te pasa algo, ves, de pequeñitos, ¿no? Eso te castiga Dios. Dios no castiga nunca. Exactamente. Entonces, cuando tú eres creyente a través del miedo, de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de... yo qué sé, filosofía, pues es jodido. Es jodido. Sí, de lo que sea. Porque no te iba nada bueno. Cualquier doctrina, cualquier ideología, es peligroso. Exactamente. Cuando es a través del amor, ya... Y cuando es algo mucho más puro, ya es otra historia, ¿no? Pero creo que nosotros, o al menos esta sociedad, ha estado construida sobre un Dios bastante oscuro. Históricamente, me refiero. Sí, en general. Eso es. También es que los extremos siempre pescan ahí, ¿no? Divide y vencerás. Entonces yo creo que la siguiente gran revolución vendrá el día que los seres humanos nos demos cuenta de que colaborando llegamos mucho más lejos y nos va a ir muchísimo mejor que compitiendo y peleándonos entre nosotros. Totalmente. Y cuando aprendamos a ver las heridas nuestras y las heridas del otro, ¿no? En vez de verlo como una amenaza, ¿no? Muchas veces es como que ves a la gente o circunstancias, situaciones que dices, wow, esto es una amenaza, ¿no? A lo mejor es mi propia herida o es la herida del otro, ¿no? Y tienes que aprender a verlo. Estigmatizar, así. Sí. Claro. Sí.
¿Crees que vamos hacia una nueva humanidad? Hacia un cambio de paradigma, seguro. Creo que está cambiando todo. Y escuchaba hace nada un historiador, no recuerdo, era en un podcast seguro, pero no recuerdo, que decía que este es el caldo cultivo de un cambio grande, ¿no? De paradigma, que los anteriores tenían los mismos elementos que los de ahora, ¿no? Y todo lo que está sucediendo, todo lo que vemos alrededor, que nos está llevando a un cambio sí o sí, ¿no? ¿Cuál será? No tengo ni idea. Será un cambio no lo sé. Pero espero que desde luego sea para algo bueno, ¿no? Ahora desde luego ves el mundo y ahí está todo candente, ¿no? Y ves la gente enfadada. La crispación. Sí, ¿no? continua, provocada. Entramos al juego y es horrible porque, ostras, ves las redes sociales y es aquello un hervidero de odio. Dices, nosotros somos así. No me puedo creer que seamos así, que mi vecino que me acaba de saludar y que me acaba de preguntar por qué tal, de repente esté 5 minutos después escribiendo jalate no sé cuánto tú porque no piensas. No me creo que esta persona sea así. Entonces creo que somos bastante mejores de lo que está apareciendo en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos creo que estamos muy bien manejados también, ¿no? Que al final Sí, el hay miedo unas directrices. social, la sombra colectiva, ¿no? Un poco todos Sí, los medios de comunicación, claro, ¿no? Hacia dónde nos quieren llevar. totalmente. Pero creo que lo más importante es decidir dónde queremos estar cada uno. Sabes que cuando tú tomas la decisión de decir, yo sé dónde quiero estar. O sea, quiero estar en una Pero también parte... eso es lo más difícil por ese sentimiento de pertenencia que tenemos las personas, como que tienes que pertenecer a algo. Entonces, allí donde te juntes, estás vendido al sitio donde te hayas ido. No sé si me estoy explicando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si tú como no eres capaz de estar solo ni de ser individualmente persona y necesitas pertenecer a algo, a algún movimiento, a una ideología, y me da igual una ideología que otra, ahí estás perdido, porque te estás abonando a esa ideología. Pertenecer a saber que tienes que hacer las cosas bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no tienes que robar, que no tienes que estafar, claro, que tienes que ser una buena persona, que tienes que ayudar, que tienes que aprender a empatizar, ¿no? O sea, elegir estar. El problema es que gran parte del progreso y de los avances tienden a deshumanizar. A que cada vez nos relacionamos peor porque estamos más enganchados a máquinas, más enganchados a cosas, etc. Entonces, yo no sé, lo veo... O sea, hay un déficit de atención muy grande que es evidente. Claro. Y esto se dice mucho, ¿no? Estamos más unidos que nunca, en realidad. Estamos todos en el mismo lugar, a un segundo de comunicarnos con quien quieras. Pero estamos más alejados, en el momento que más alejados estamos, yo creo, de toda nuestra historia, ¿no? Esto hay que revertirlo de alguna manera. Porque, como te decía, creo que si hemos venido aquí para algo, no es para contribuir a ese odio, a esa rabia, a ese... Creo que... Fíjate, soy tan ingenuo que creo que se puede cambiar. Y aunque sí creo que vamos a vivir, no sé si nosotros o la siguiente generación, un cambio histórico, creo que podemos hacer las cosas bastante mejor y que todavía hay esperanza. Y esto que se dice mucho, y es cierto, empezando por los nuestros, ¿no? Por la gente más cercana, y a partir de ahí que se empiece a abrir la espiral, ¿no? Cada cual en su lugar. Lo que pasa es que es complicado. Pues nuestra mente es complicada y nuestra mente es bélica en estos momentos, ¿no? La colectiva también. Sí, porque yo creo que nunca ha habido tanto espacio, y ahí tiene mucho que ver las redes sociales, para la colaboración, para el crecimiento, para conocer, pero tampoco para la ignorancia. Y en algún momento creo que la ignorancia está apoderando mucho de ese espacio, en vez de que sea la creatividad,
que sea la colaboración, la posibilidad de crecer, de aprender, de utilizarlas en positivo. No las utilizamos para pelearnos y si tú eres rojo yo soy azul, o si tú eres blanco yo soy negro. Entonces creo que se está imponiendo ahí un poquito más la ignorancia y ese es el gran problema. Sí. Sí, o el malestar o las frecuencias, volviendo a la música, ¿no? ¿Cómo te puedes enganchar a una frecuencia más armoniosa o a una frecuencia más...? Sí. Y como músico no voy a decir nada sobre la música que lo revienta a nivel mundial, pero creo que tiene que ver. No vamos a hablar del reggaetón. Eso es, no. Tiene... Oye, a mí Y a mí me encanta Karol G, ¿eh? Claro, tiene sus hay temas y temas como en todo. Como a mí el urbano hay cosas que me encantan, sí. Y otras que dices, bueno, pero entiendo que lo revienten en el momento que estamos, claro. Oye, ¿y cómo es? ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque las letras tienen un poco de malignidad? ¿O porque...? No, o sea, yo soy como una niña con mis comentarios y eso me sale así de repente. Pues son mensajes... No, al final son letras muy simples. Depende, te digo, porque hay otras que son... Ya te digo que no soy quien para criticar. Hay otras que están súper canalizadas, ¿eh? Hay una canción de Karol G que se llama Milagros, que te invito a escucharla, que esa canción, yo digo, esto es un canal directo con Dios. O sea, la canción de Karol es maravillosa. Milagros, escúchala, ya verás. Y de repente dices, wow, este temazo... Claro, no lo conoce casi nadie, ¿sabes? De los menos, yo creo, de los que menos se han escuchado, pero estaba en canal componiendo. Sí, escúchatela, ya verás. Sí, pero bueno, te digo que todo va en consonancia. Hablamos de vibración, pues de la vibración... Bueno, nosotros elegimos engancharnos a tu música, que nos trae muchísima esperanza, muchísima fe y engancharnos a esa vibración tan productiva y tan bonita que tenéis el grupo Sinova, que sois maravillosos. Pues, y elegimos engancharnos. Siempre. Sí. Siempre a lo sano, a lo sano. Siempre. Pues con cariño y a las buenas energías. Con cariño lo hacemos y desde el cariño sale. Eso sí que te puedo decir que todo lo que hacemos viene desde algo bonito, desde dentro y con corazón, que creo que es importante, ¿no? Que sea sincero. No hablamos el otro día en una entrevista, que no sabríamos hacer música de otra manera. O sea, nos sale de la patata. Del corazón. Oye, ¿cómo es la primera vez que, en los inicios sobre todo, tú estás en un bar, en un taxi, en la radio, y escuchas una canción tuya por primera vez? ¿Cómo es ese momento que se te pasa por la cabeza? Lo recuerdo y fue raro y bonito. Sí. Pero es una sensación curiosa y nos pasó además, íbamos en la furgo todos, que sonamos en una radio, sonó una canción ya hace unos años y fue como esto que todos subidón, ¿no? Todos haciendo así gestos con las manos así tal. Escuchad, tal, y nada, fueron 3 minutos de sonando en la radio, pero para nosotros fue el éxito de una vida. Fue como, Dios mío, ¿no? Esto es lo que se siente. ¿Tú qué sientes? No lo sé, yo tampoco lo sé todavía. No, pero muy guay. Un poco decir, lo hemos conseguido. Sí, lo que pasa es que eso también fue ingenuo, como lo hemos conseguido, ¿sabes? 4 minutos después ya había otra banda sonando y ya se me olvidaba. Bueno, estos 4 para minutos nosotros de éxito. Eso fue eterno ya, para nosotros eso ya... Sí. Pero bueno, pero es bonito, ¿no? Cuando se reconoce el trabajo de alguien, pues eso, es bonito. Sí. ¿Te imaginas tu vida fuera de la música? Sí. O sea, ahora mismo no, porque es mi profesión, disfruto muchísimo y me llena. Ahora estoy escribiendo también una cosilla. Por otro lado, que llevará su tiempo. ¿Un libro? Sí. Y bueno, todavía estoy en los primeros momentos. Yo también he escrito un libro, pero escribirlo no es difícil, tardas muy poco. La putada es autoeditarte. Sí. No lo hagas jamás porque ahí puedes tardar 2 años en sacar tu libro. Y dices, ¿cómo puede tardar 1 mes en escribirlo y 2 años en autoeditarlo? Publicar. Eso es lo más complicado. Yo te diría que... Bueno, por editorial también, los tiempos ahora más o menos están ahí. Lo que pasa es que dices, pues para 2028 sería. Sí, pero bueno, que... Ese libro viene muy canalizado, ¿eh? Es potente, pues son cosas cañeras a nivel social y en lo humano también. Pero bueno, ya
ya contaré más. Pero bueno, y estoy a gusto escribiéndolo, pero sí que es verdad que la música para mí es un disfrute del copón. También sé que si en algún momento dejo de sentir lo que creo que debería sentir por esta profesión o pierdo el respeto a esta profesión, no se me caerían los anillos por decir, lo siento, ya he llegado hasta aquí, hago cualquier otra cosa. Qué bonito, ¿no? Y qué autoconocimiento tienes, porque para poder hacer eso has tenido que escucharte mucho a ti mismo, ¿eh? No todo el mundo puede soltar algo así tan poderoso, sí, ¿no? Y sobre todo algo que te puede traer tanta energía, ¿no? Y tantas cosas lindas y decir, bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? Aquí suelto, o sea, que lo puedas decir y que lo hayas llegado incluso a pensar que puede ocurrir y que podrías hacerlo, es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo. Y qué maravilla caminar por la vida con esa seguridad. Bueno, a ver, yo creo que el problema puede ser que lo único que te defina sea esto, tu profesión, o que sientas que eso es lo que eres. Y ya está, ¿sabes? O sea, muchas cosas más. Puede ser lo más llamativo, lo que a nivel social, pues ¿sabes? Te puede causar o te puede generar más opiniones y estar tal, ¿no? Pero hay muchas cosas más. Y como decía, pues hoy nos va muy bien, mañana igual no nos va tan bien. Pasado igual el grupo no está, igual el siguiente nos volvemos. O sea, la vida da muchas vueltas y tienes que saber que es así, ¿sabes? Que nada externo te defina, ¿no? Defínete tú desde el corazón. Exactamente. Qué lindo, wow, es que el cierre lo has hecho tú. Sí, he dicho pedazo cierre. No se puede cerrar mejor. No, increíble, muchas gracias. Tremendo, qué lindo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.